Saludos cordiales, estimado profesor Don Michael Vázquez López. Hoy es jueves 24 de noviembre del 2022. Hecho generador de las cédulas de rentas de capital inmobiliario y ganancias de capital inmobiliario. Determinación de las cédulas de renta de capital inmobiliario. El artículo 29 de la ley 7092 nos da de la forma de cómo cuantificar el tributo, indicando lo siguiente. 1. La renta imponible del capital inmobiliario será la diferencia entre la renta bruta y los gastos deducibles. 2. Se entenderá por renta bruta el importe total de la contraprestación. Y 3. Para la deducción de gastos del contribuyente podrá aplicar una reducción del 15% del ingreso bruto, sin necesidad de prueba alguna y sin posibilidad de ninguna otra deducción. 4. Los fondos de inversión no financieros regulados por la ley 7732, que es la ley reguladora del mercado de valores del 17 de diciembre de 1997, podrán aplicar una reducción de 20% del ingreso bruto como gasto deducible sin necesidad de prueba alguna, sin posibilidad de ninguna otra deducción. Ahora pasamos a los ingresos gravables por parte de ganancias de capital, lo cual el artículo 30 explica de la siguiente manera. La renta imponible de las ganancias o pérdidas del capital será, con carácter general, en el supuesto de transmisión onerosa, la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los bienes o derechos. En los demás supuestos, el valor del mercado de los bienes o derechos que se incorporen al activo o al patrimonio del contribuyente. El impuesto de las rentas de capital y ganancias y pérdidas del capital se aplica sobre rentas de fuente costarricense en dinero o especie, derivadas del capital y de ganancias o pérdidas de capital, proveniente de bienes o derechos del contribuyente, así como las diferencias cambiarias originadas en activos y pasivos que resulten entre el momento de la realización de la operación y el de percepción del ingreso o pago del pasivo, y que no estén afectos por parte de su titular a la obtención de rentas gravadas en el impuesto a las utilidades. Las rentas de capital se clasifican en A. Rentas de capital inmobiliario, B. Renta de capital mobiliario y C. Ganancias y pérdidas de capital. La número A, rentas de capital inmobiliario, corresponde a las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento de bienes inmuebles, continuación o sección de derechos de bienes inmuebles, facultades de uso o goce de bienes inmuebles. Las rentas de capital inmobiliario son obtenidas por préstamos a terceros de fondos propios, incluyendo las compras o reportes de valores, arrendamiento, subarrendamiento, constitución o sección de derechos de uso o goce de bienes inmuebles, tales como derechos de la llave, regalías, propiedad intelectual e intangible. Planes de beneficio del régimen obligatorio de pensiones. El Fondo de Capitalización Laboral y de Pensiones Voluntarias, distribución de renta disponible en dividendos y participación sociales o la devolución de aportaciones en su porción a utilidades acumuladas no distribuidas. Distribución de excedentes de cooperativas asociadas, solidaristas y beneficios similares a dividendos. C. Ganancia y pérdidas de capital correspondiente a las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente por alteración de la composición, incluidas las derivadas de la venta de participaciones en fondos de inversión, y son alteraciones de la composición de un capital, la transmisión onerosa de bienes o derechos, la incorporación de bienes o derechos al activo o patrimonio. No son alteraciones localización de derechos, terreno distribuido, pero no se indica qué parte le corresponde a cada interesado, distribución de bienes de ganancia, aportes por un fideicomiso de garantía y testamentario, reducción
capital por devolución de aportaciones. No son pérdidas de capital las no justificadas, las debidas al consumo, las debidas a donación u obsequios, las debidas a pérdidas en juegos de azar. De hecho generador del impuesto y sobre las utilidades de hecho generador del impuesto al salario. El artículo 27 bis de la ley 7092 nos expresa el hecho generador de la siguiente manera. En el artículo 27 bis, hecho generador. El hecho generador de este impuesto es la obtención de toda renta de fuente costarricense en dinero o en especie, derivada del capital de las ganancias y pérdidas del capital realizadas que provengan de bienes o derechos cuya titularidad corresponden al contribuyente, así como las diferencias cambiarias originales en activos o pasivos que resulten entre el momento de la realización de operaciones y el de percepción de ingreso o pago del pasivo, y que no estén afectos por parte de su titular a la obtención de rentas grabadas en el impulso de las utilidades. Impuestos a las utilidades. Impuesto sobre las utilidades recae sobre las personas físicas, jurídicas y entes colectivas sin personalidad jurídica, con domicilio en Costa Rica, que realicen actividades lucrativas de fuente costarricense, hecho generador, en la percepción o devengo de rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales, procedentes de actividades lucrativas, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado por la ley del impuesto de la renta. El ministro de Hacienda actualizó los tramos del impuesto de renta que se aplicará a partir del 1 de enero del 2022 a salarios superiores a 863,000 colones. Según el decreto del gobierno, se aplicará un 10% de impuestos sobre el excedente de los salarios que van desde 863,000 a 1,267,000, mientras que el tramo que va de 1.2 a 2.2 millones se aplicará un 15% de impuesto. Para los asalariados de entre 2.2 millones a 4.4 millones se aplicarán un 20% de impuesto al excedente, y para los que sean superiores a 4.4 millones en adelante el tributo llega a ser 25%. El director de tributación, Carlos Vargas, se refirió al derecho que actualizó al decreto que actualizó los tramos. Por otro lado, Hacienda recordó que el 17 de enero del 2022 vence el plazo para presentar y pagar el impuesto solidario en el 2022, en el que pagan las personas con propiedades de uso habitacional, ocasional o de recreo cuyo valor o construcción supere los 137 millones de colones. Para los contribuyentes a que se refiere al artículo 2 de esta ley, que sean sociedades de personas de derecho o de hecho y fideicomisos y cargas de confianza, cuentas en participación, sociedades de actividades profesionales y sucesiones indivisas. Para los efectos de esta ley, se considera que el 100% de la renta disponible, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo de este numeral, corresponde a los socios, los fideicomisos, a los beneficiarios que sean personas físicas domiciliares en el territorio nacional.